La radiación, la radiación y de Bottle. Fue Walter Bottle, 1892-1957, un antiguo doctorado de Max Planck, que entre 1920 y 1930 trabajó en Physikalische Technik Rheinland de Berlín, quien dio un paso importante en el camino que llevaría al descubrimiento del neutrón, especialmente Especialmente importante en ese sentido son las investigaciones que llevó a cabo en 1930, en octubre sobre todo, con uno de sus estudiantes, Herbert Beckeret, bombardeando berilio con partículas provenientes de una muestra de polonio. Lo que encontraron fue una radiación neutra muy penetrante que interpretaron como rayos I. Bot, Bot, Botle y Beckeret en 1930 para calcular la energía de esa de esa radiación midieron su coeficiente de absorción. Luego, en investigaciones que se prolongaron 2 años, extendieron sus observaciones al litio y al boro, demostrando que los rayos I que observaciones al litio y boro demostraron que los rayos I que observan tenían más energía que la que poseían las partículas. Partículas e incidentes tal incremento concluyeron provenían de la desintegración nuclear en concreto. Butler y Becquerel supusieron que la reacción nuclear que tenía lugar era la siguiente. Se equivocaron. La reacción correcta es durante... No voy a leer esto, es imposible para mí, no sé matemáticas. Donde N presenta el neutrón y G, B y C son los símbolos de respectivamente helio, berilio y carbono. Los subíndices detonan, como sabemos, las cargas de los elementos o partículas. Pero no adelantemos acontecimientos. Los resultados de Bottle y Becker no pasaron desapercibidos, y entre aquellos cuya atención atrajo se encontraban Irene Curie, ya Joliot y su marido. Irene Joliot, Irene Curie y su marido Frederick Joliot. Es hora, por consiguiente, de ocuparse de ellos. Irene Curie. Irene fue, como ya sabemos, la única de las dos hijas de Marie y Pierre Curie que se dedicó a la ciencia, más concretamente al mismo campo al que tanto había contribuido sus padres, y muy especialmente su madre. Como también vimos, Irene obtuvo una baccalaureate poco antes de que comenzase la Primera Guerra Mundial, en los que acompañó a su madre a los trabajos radiológicos, con los que obtuvo una notable experiencia técnica y por supuesto sanitaria. Aquellas experiencias comunes unieron más aún, si cabe, a madre e hija, estableciéndose entre ellas una relación en la que en mi opinión creció en cuanto a intensidad. Una de las cartas de hoy es de que han sobrevivido con claridad lo que estoy señalando. Mi querida Irene, he recibido tu carta del jueves y te envío esta, hija mía, para desearte que pases un buen día en Arcos, celebrando tu 24 cumpleaños. No podré en estas circunstancias pensar en ti más tiernamente de como lo hago habitualmente, y no podría tener mayores deseos de abrazarte en este día que cualquier otro de nuestra vida en común. Sabes, mi niña, que eres para mí una excelente amiga y que me haces la vida más fácil y más dulce. Te estoy infinitamente agradecido y espero que el año de trabajo que comienza podrá organizarse de manera que nos proporcione satisfacciones a menudo difíciles de conquistar. Contemplo el trabajo con más ánimo, imaginando tu sonrisa y tu cara siempre feliz. Después de la guerra y hasta 1920, Irene estudió en Sorbona, agradándose como en su momento había hecho su madre en física y matemáticas. Cuando el laboratorio Curie, dedicado a las investigaciones y enseñanza de la radioactividad del Instituto del Radio de la Universidad de París, comenzó a funcionar con mayor intensidad y dotación. En 1920, Irene entró a trabajar como ayudante. Allí sus primeros trabajos se centraron en fenómenos automáticos, como el estudio del peso atómico del cloro, procedente de fuentes diferentes. Curie, 1921, a las fluctuaciones en el rango de rayos y partículas emitidas por una fuente de polonio, un elemento cuya preparación y tratamiento exigía una gran paciencia y habilidad. Irene determinó estas fluctuaciones fotografiando las trazas que formaban las partículas en una cámara de niebla de Wilson Curie y llamada 1924. Estas investigaciones formaron parte también de su tesis doctoral presentada en 1925, Recherches sur les rayons du polonium oscillation da par sus utile probar un ionisat.
Irene y Frédéric Joliot-Curie. El 26 de octubre de 1926, Irene contrajo matrimonio con un estudiante de Paul Langevin en el École Physique et de Chimique Industriales, la misma en donde, como ya vimos, había enseñado e investigado Pierre Curie. Frédéric Joliot, 1900-1958. Frédéric trabajaba desde la primavera de 1925 en el Instituto del Radio, a donde había llegado recomendado por Langevin bajo la dirección de Marie Curie. Joliot se introdujo en el campo de la radioactividad, dedicando sus primeras investigaciones a desarrollar métodos para estudiar depósitos electrónicos de radioelementos. Joliot, 1927. Al mismo tiempo que trabajaba en el Instituto, Frédéric siguió cursos en la Sorbona que le permitieron obtener la licence, un título de más rango que el que había logrado en la École de Physique at Chimie Industries, una especie de ingeniería física. En marzo de 1930 obtuvo el doctorado con una tesis sobre la electroquímica de radioelementos, el polonio en particular, electroquímica des radioelements, aplicación diversas. Joliot, 1930. A punto de descubrir el neutrón, una vez casados, Irene y Frederick comenzaron a trabajar juntos. Sus primeros artículos en colaboración aparecieron en 1928, dedicándose a investigar cuestiones que tenían que ver con la medida y caracterización de emisiones reactivas. Siguiendo el estilo imperante en el laboratorio, el énfasis en sus trabajos se centraba en aspectos técnicos y en general bastante convencionales. A finales de la década, sin embargo, comenzaron a desplazar sus intereses hacia cuestiones menos tradicionales, hacia el tipo de trabajos que se estaban llevando a cabo en el laboratorio Cavendish, bajo la dirección de Rutherford. Para ello empezaron a acumular polonio, un elemento en el que tenían bastante experiencia. A continuación utilizaron su extraordinario potente muestra de polonio para estudiar la penetrante radiación de Böttcher. El 18 de enero de 1932 informaban Curie 1 y Joliot, 1932, de una sorprendente observación. La radiación era capaz de provocar la emisión de protones de una capa de parafina. En cuanto a cómo interpretar el fenómeno, para decirlo brevemente, no lo sabían. La interpretación del fenómeno, escribieron al final de su nota, se hace difícil por el hecho de que no se puede estimar más que imperfectamente la energía de los fotones emitidos. Cualquiera que sea la interpretación que se pueda dar a este fenómeno, es verosímil que tenga lugar para todas las radiaciones de energía cuántica muy elevada, en particular para los rayos cósmicos si son de naturaleza electromagnética. Parece pues establecido por, por estas experiencias que una radiación electromagnética de alta frecuencia es capaz de liberar en los cuerpos hidrogenados protones animados de una gran velocidad. Y así terminaban. Las observaciones las habían realizado con la ayuda de una cámara de ionización conectada a un electrómetro, pero el resultado les parecía tan extraño que intentaron confirmarlo utilizando una cámara de niebla. El 22 de febrero publicaron el resultado de estas nuevas medidas. Curie 1, Joliot, 1932, que en cuanto a la interpretación de sus observaciones se refiere, no añadía nada nuevo al primer artículo. Había perdido la oportunidad de descubrir el neutrón. James Chadwick descubrió el neutrón. James Chadwick, un chat. 1981-1974. Sería quien tuvo la fortuna de descubrir la nueva partícula, el neutrón, en 1911, el mismo año en el que Rutherford publicó su artículo sobre el modelo atómico. Chadwick se graduó en Manchester, permaneciendo allí para trabajar en el campo de la radiactividad bajo la dirección del propio Rutherford. En 1913, poco después de recibir un MSc Máster en Ciencias, marchaba a Berlín para trabajar con Hans Geiger, 1882-1945, antiguo miembro del grupo de Manchester. Entre las aportaciones realizadas por Geiger durante una estación en Inglaterra se encuentran algunas tan importantes como el artículo que publicó en 1909 en colaboración con Ernest Martensen sobre difusión difusa de partículas a Geiger, que tanto sirvieron a Rutherford cuando propuso su modelo atómico en 1911. No fue, sin embargo, un buen momento para viajar a Alemania, ya que poco después comenzaba la Primera Guerra Mundial y Chadwick fue internado, permaneciendo en tal condición hasta el final de la contienda en 1918 en Ruhleben, un campo de carreras de caballos situado en unos 4 kilómetros al oeste de Berlín, muy cerca del suburbio industrial de Spandau, convertido en centro de internamiento, dentro del infortunio de que significaba estar confinado en un país en guerra
con el suyo, Chadwick fue afortunado, ya que en Rulenben los británicos pudieron formar una Arts and Science Union, sindicato de artes y ciencia. Como parte de las actividades del tal grupo, Chadwick volvió a relacionarse con su interés. El 14 de septiembre de 1915 escribía a Rutherford informándole de sus esfuerzos. Brown, 1997. Naturalmente la radioactividad no se encuentra en una condición muy floreciente aquí. Es la primavera el Sindicato de Artes y Ciencias inició una serie de confesiones y yo di algunas sobre reactividad. No me hizo ningún mal y espero que lo mismo ocurriera con los estudiantes. Logré mostrar algunos experimentos con un electroscopio y destellos. He construido un pequeño pero pulcro electroscopio del que estoy muy orgulloso y espero realizar algunos buenos experimentos con él. La principal dificultad de aquí es la que no hay espacio. Tras la guerra, Chadwick volvió inicialmente a Manchester con Rutherford, pero cuando este fue designado en abril de 1919 director de Cavendish, pidió a su colaborador que la acompañase, lo que Chadwick aceptó, instalándose en Cambridge con la ayuda de una beca Wollaston que le ofreció el Goville and Caius College. En 1920 pasó a disfrutar de una beca Clark Maxwell en el Cavendish. Chadwick tuvo de entrada el rango de Senior Research Student, estudiante senior de investigación, con el deber de suplementario de supervisar la Radium Room, habitación de radio, y con ninguna otra autoridad o responsabilidad más que antes Rutherford. En junio de 1921 estuvo el título de doctor PhD. Poco después, en noviembre, era designado Fellow del Gonville and Caius College. En 1923, justo cuando finalizaba su beca, Clark Maxwell Chadwick fue nombrado asistente director de investigación, algo así como el segundo en lo que a investigación se refiere del Cavendish, un puesto que ya era oficial dentro de la jerarquía de la universidad. Como no podía ser menos, este nombramiento no era sino consecuencia de la fructífera labor investigadora de Chadwick, solo y en colaboración con Rutherford. Uno de los artículos que publicó con Rutherford, en especial importante para la cuestión que estoy considerando ahora, se titulaba The Artificial Disintegration of Light Elements, Rutherford y Chadwick, en 1921, y es importante porque en él queda claro que el tema de la constitución nuclear figuraba entre los objetos primarios de los investigadores del Cavendish y por tanto del propio Chadwick, que de esta manera estaría más sensible con relación a el que los Joliot-Curie. En ese sentido relevante advertir la inclusión en aquel trabajo de una sección titulada Mecanismo de desintegración, no importa que las consideraciones que se hacían en ella fuesen en última instancia erróneas y ajenas a la investigación de una posible partícula neutra. Como también es interesante notar que entre las conclusiones finales se encontraban consideraciones generales que planteaban con claridad la cuestión de que fuerzas intervenían en el interior de un núcleo, como pasó ineludiblemente para comprender el mecanismo de la desintegración. Rutherford y Chadwick, 1921. Las observaciones sobre la desintegración de los elementos ligeros han sido interpretadas suponiendo que los átomos de hidrógeno son satélites del núcleo central. Esto implica implícitamente que cuerpos cargados positivamente. Esta sentencia revela que los átomos H antes mencionados deberían ser en realidad núcleos de H, que pronto se denominarían, como ya he señalado, protones. Se atraen entre sí a las muy pequeñas distancias involucradas. Tales fuerzas atractivas deben existir para mantener en equilibrio el núcleo compuesto ordinario. Por si fuera poco explícita esta cita, veamos lo que Chadwick tenía que decir en un librito de divulgación que publicó el mismo año que el artículo anterior, Radioactivity and Radioactive Substance, que llevaba el explícito subtítulo de una introducción al estudio de las sustancias radiactivas y sus radiaciones, la naturaleza de la radiactividad y las implicaciones de las transformaciones radiactivas en la estructura del átomo. Para mis propósitos de este tema, lo más interesante son los dos últimos párrafos del libro. La cuestión de la estructura real del núcleo atómico es uno de los problemas más importantes de la física moderna. La emisión de partículas de núcleos de helio en las transformaciones reactivas indica que el núcleo de helio es una unidad secundaria en la estructura de los núcleos de átomos pesados. La estructura de los núcleos de átomos ligeros ya ha sido
abordada experimentalmente por C. E. Rutherford para una descripción de estos experimentos. Remitió el lector de su Bakerian Lecture 1920. Podemos observar que el hecho de que el núcleo de helio sobreviva a las enormes fuerzas que actúan sobre él tanto cuando es emitido de los núcleos reactivos como cuando pasa a través de materia, no es, muestra que forma una agrupación muy estable. Cuando es su estructura exacta es, no obstante, cuestión de conjetura, ya que nos poseemos información sobre la naturaleza y magnitud de las fuerzas en las pequeñas distancias que intervienen en la estructura del núcleo. En vista de todo esto, no debe resultar demasiado sorprendente que Chadwick reaccionase rápidamente nada más para recibir el artículo de Irene y Frederick Joliot de las Comptes Reduce del 18 de enero de 1932. Él mismo recordó su reacción en los términos siguientes: notas no fechadas. Unos pocos minutos después de leer el artículo de Joliot Curie, Norman Feather entró en mi despacho para hablarme de este trabajo. Estaba tan sorprendido como yo. Un poco más tarde aquella misma mañana informé a Rutherford constitu, consti, constituía una larga tradición que yo le visitase sobre las 11 de la mañana para comunicarle cualquier noticia de interés, para discutir con él en el trabajo en curso en el laboratorio. Le hablé acerca de las observaciones de los Curie Joliot y de sus puntos de vista sobre ellas. Vi cómo crecía su sorpresa y finalmente lanzó un no lo creo. Semejante comentario precipitado era completamente inusitado, y en mi larga relación con él no recuerdo una ocasión parecida. Por el contrario, Chadwick no dudó en ningún momento de las observaciones de los Joliot-Curie. Sin embargo, la de la explicación que ellos ofrecían para él era evidente. Los protones eran emitidos como resultado del choque de neutrones y tenía que actuar rápidamente, ya que era previsible que otros tuvieran la misma idea. De hecho, sabemos que al menos otro físico, el italiano Ettore Majorana, pensó lo mismo de Chadwick. Yo estuve presente, recordaría Emilio Segre, muchos años después, cuando Majorana leyó el artículo de Curie y Joliot y dijo: oh, mira qué idiotas, han descubierto el protón neutro y no se han dado cuenta. Y no cabe duda de que Chadwick actuó rápidamente, abandonó cualquier otra responsabilidad y se sumergió de lleno en la investigación. Ocurrió que estaba a punto de comenzar a realizar un experimento, ya que había preparado una hermosa fuente de polonio. Comencé con una mente abierta, aunque naturalmente mis pensamientos estaban en el neutrón. Estaba razonablemente seguro de que las observaciones de los Curie Joliot no podían ser adscritas a un tipo de efecto de un tipo compacto, discusión de radiación electromagnética producida por partículas cargadas que cambian la longitud de onda de la radiación, ya que yo había buscado algo así más de una vez. Estaba convencido de que había algo bastante nuevo, al igual que extraño. Chadwick notas no fechadas, Churchill Archives. El 17 de febrero, antes incluso de que Irene y Frederick Joliot estuviesen en su segunda nota Complete Reduce, Chadwick en 1932 transmitía a Notur una breve nota que pareció publicar el número del 27 de febrero, titulada Possible Existence of a Neutron. Posible existencia de un neutrón. A este artículo le seguiría otro más extenso, los Proceedings of the Royal Society, con él ya más firme encabezamiento de The Existence of Neutron, la existencia de un neutrón. Chadwick 1932b. Merece la pena citar algunos párrafos de la nota de Nature. Boute y otros han mostrado que el berilio bombardeado por partículas del polonio emite radiación con gran poder de penetración. Al medir la ionización producida por esta radiación del berilio en un recipiente con una ventana pequeña, Curie Joliot y Joliot han encontrado recientemente que la ionización aumenta cuando se coloca delante de la ventana de entrada materia que contiene helio. Han mostrado que el efecto es debido a la emisión de protones. Han sugerido que la transformación de energía al protón se debe a un proceso similar al efecto Compton. Utilizando un contacto de válvulas, he realizado algunos experimentos para estudiar las propiedades de esta radiación excitada por el berilio.
Y en este punto presentaba sus observaciones y análisis de datos, todo lo cual les lleva a concluir que estos resultados, al igual que otros que han obtenido en el curso de este trabajo, son muy difíciles de explicar en la hipótesis de que la radiación que sale del berilio es en cuanto de radiación y producido en colisión que conserva la energía y momento. Sin embargo, las dificultades desaparecen si se supone que la radiación está formada por partículas de masa 1 y de carga 0, es decir, que neutrones. Se pueden suponer que la captura de la partícula A por el núcleo de B da lugar a la formación de un núcleo C y en la emisión de un neutrón. El neutrón entraba de esta manera en el contacto todavía extremadamente elitista universo de las partículas elementales formas por electrones, protones y fotones, a lo que se podría añadir ver más, ver más adelante positrón y neutrón, y su descubrimiento. Jamás Chadwick recibiría como recompensa el premio Nobel de Física correspondiente a 1935. Poco antes, aquel mismo año, Chadwick había abandonado el Cavendish por una cátedra en Liverpool, y el 19 de agosto Rutherford le había escrito una carta depositada en el archivo Rutherford de Cambridge, en la que reconoció todos los servicios que había prestado el laboratorio. Mi querido Chadwin, antes de que nos abandone finalmente, querría expresarle en nombre del personal y de los estudiantes investigadores del laboratorio Cavendish nuestra profunda gratitud por los servicios que ha presentado el laboratorio durante tantos años. En particular, me gustaría decirle que cuánto ha valorado yo personalmente su cooperación en el desarrollo de las actividades del laboratorio y la forma en que se ha sumergido de todo corazón de la vida del Cavendish durante el tiempo que pasó en actividades de dirección. Se produjo aquí un desarrollo sin precedentes en las actividades de investigación, y gran parte de créditos de que esto haya sido así debe a su ayuda y guía. Los rápidos cambios en los métodos técnicos que se han producido en este periodo han hecho que el trabajo de dirigir de cerca de investigación haya sido mucho más difícil e importante, y el peso de esto ha caído en gran parte sobre su espalda, y le estamos agradecidos por el gran interés personal que ha tomado por ayudar a nuestras personas a obtener puestos adecuados en las universidades e industrias. Todos, todos echaremos de menos su presencia y ayuda en el laboratorio, pero esperemos que en su nuevo puesto encuentre un campo todavía más amplio para sus habilidades. Le deseo todo el éxito y felicidad en Liverpool, y espero que mantenga aún un especial interés por el laboratorio con el que ha estado conectado durante tanto tiempo. Con los mejores deseos para usted y Mirs Chadwick en su nueva vida. Sinceramente, Ernest Rutherford. Vaya por Dios. Conservación de la energía. La expresión son muy difíciles de explicar, utilizada por Chadwick en su nota de Nature y que yo he citado, engloba diferentes resultados y métodos de interpretación. Por supuesto, para uno es particularmente importante. Sin introducir el neutrón era muy complicado mantener las leyes de conservación de la energía y el momento. De hecho, la última fase de la nota de Chadwick está dedicada a esta cuestión. Hasta el momento, todas las indicaciones están en favor del neutrón, ya que en otro caso la hipótesis del cuanto no se puede sostener más que si la energía y el momento no se conservan en algún lugar. La cuestión del estatus de los principios de conservación de la energía y del momento fue periódicamente debatido a lo largo del desarrollo de la física cuántica. El gran patriarca de esa física, el danés Niels Bohr, 1885-1962, en especial probó fortuna en alguna ocasión con teorías que violaban para muchos, Einstein en particular, sacrosanto principio de conservación de la energía. La ocasión más señalada fue con la denominada teoría del Born-Kramers-Slater, que Born, junto a su colaborador el holandés Hendrik Krams, 1894-1952, y
John Slater, 1900-1976, entonces un joven doctor estadounidense que pasaba un tiempo en Copenhague, propuso en 1924, a pesar de que esta teoría finalmente no sobrevivió, aparentemente Bohr conservó una cierta simpatía por la posibilidad de la violación a nivel microscópico del principio de conservación de la energía y el momento, así muy poco antes de que Chadwick descubriese el neutrón en su interpretación interven interesante intervención en el Colegio de Física Nuclear celebrado en Roma en octubre de 1931 y refiriéndose a los problemas de los electrones inmediatamente. En los electrones intranucleares. Bon, por ejemplo, para el problema de la constitución electrónica de los núcleos nos encontramos frente a aspectos completamente nuevos de la estabilidad atómica y nuestra única guía asegura que ha sido hasta el momento de la conversación de la carga eléctrica y su atomicidad. En semejante situación nos vemos conducidos claramente a considerar la captura o la expulsión de un electrón por un núcleo como respectivamente una discusión y aniquilación o una creación del electrón, en tanto que entiendan en, eh, en tanto que entidad cuántica. No debería sorprender por consiguiente si se encuentra que estos procesos no obedecen a principios tales como las leyes de conservación de la energía y el momento cuya formación se basa esencialmente en la idea de participación materiales. Por cierto, y como nos ha parecido el Congreso de Roma, diré que él asistió Marie Curie junto a la mayor parte de la física de la época. Allí en efecto estuvieron entre otros P. M. Blackett, N. Bourne, W. Bottle, H. Compton, P. Blettle, P. Ehrenfest, E. Fermi, W. Heisenberg, W. Weitler, G. Marconi, R. A. Milkant, M. Knott, J. Perrin o W. Richardson o Sommerfield. Y no es imposible imaginar que si Irene y Frederick hubiesen estado presentes en aquel congreso, tal vez su sensibilidad teórica, es decir, su capacidad de analizar diferentes posibilidades teóricas, se habría beneficiado cuando están en mejores condiciones para hacer análisis de sus resultados de enero de 1932. ¿Y acaso solo acaso haberlos interpretado en función de una nueva partícula neutra? Probablemente Marie Curie no estaba en condiciones de recibir los recibir los matices teóricos que allí se trataron. De hecho, esta impresión se ve reforzada por algunos pasajes de una carta que escribió a Irene el 13 de octubre, mientras asistía al Congreso. Hay muchas personas en el Congreso que no carece de interés, pero que sin embargo es a menudo fastidioso. No lo conozco a todos. Intento seguir los informes tanto como es posible. Lo que no siempre es fácil es vista de la extrema electricidad y sobre todo sobre todo de la falta de claridad en las presentaciones de algunos. Pienso que tendré que decir algunas palabras cuando llegue a la distancia de los informes sobre los fenómenos de reactividad. Hasta el momento tengo muy poco que decirte, salvo que Bohr insiste demasiado en la imposibilidad de aplicar en el presente la mecánica cuántica al interior del átomo. La desintegración y Pauli, Fermi ni el neutrino. En realidad, la cuestión de la conservación de la energía en los procesos reactivos había surgido con anterioridad a propósito de la desintegración B y fue Chadwick precisamente quien obtuvo el Physicaltechnische Resisal de Berlín en 1914, cuando todavía no había sido internado. El resultado más significativo, Chadwick 1914, lo que observa Chadwick fue un espectro continuo en la energía de la radiación B, electrones emitida por núcleos reactivos. Para entrar en problema que representa tal observación, hay que tener en cuenta que tanto el núcleo reactivo antes de la emisión B como el núcleo resultante tienen niveles distintos y determinados de energía. En consecuencia, un cierto número de niñas que
cierto número de núcleos que se desintegran en núcleos y hijos, todos son idénticos, aunque menores que el del padre, y niveles de energía deberían emitir partículas B, cada una con energía igual a la diferente entre la de los estados nucleares inicial y final, pero lo que observó Chadwick es que esas partículas B emergían con un rango continuo de energías. ¿Quería esto decir que no se conserva la energía? La respuesta a semejante pregunta vino de un físico austriaco, una de las estrellas en el firmamento de la física cuántica de la época y en última instancia de toda la historia de esa física, Wolfgang Pauli, 1900-1958. La primera vez que Pauli se atrevió a proponer la existencia de una nueva partícula para resolver el rompecabezas de la radiación fue en una carta abierta que envió a través de un colega a una reunión de física que se celebró en Tubinga, a la vez a la que estaba invitado pero no pudo asistir. Merece la pena reproducir algunos pasajes de esa misma cita citada en Brown 1978, Ward Phillips ed.